Voy a presentar el trabajo de un sistema de monitoreo difuso para el proceso de prefermentación de orujo de uva pisquera utilizando la potencia activa del motor trifásico de jaula de ardilla del sistema de agitación. Entonces, aquí tenemos el prefermentador y podemos ver aquí el orujo. El orujo es la mezcla de cáscaras, pepas y el mosto o jugo de la uva pisquera en este caso, como podemos ver aquí. Entonces, la idea del prefermentador es que en este equipo, en esta máquina, durante un tiempo del proceso, podemos separar las cáscaras y las pepas y el mosto, que es lo que sirve luego para fabricar el pisco, para obtener el pisco. Entonces, actualmente no tenemos ningún sistema de monitoreo que sea automático, que pueda determinar el estado cuando termina el proceso de prefermentación. Y justamente pues es un poco la propuesta, ya que este tiempo es variable y depende mucho del orujo, del resultado de la uva que tenemos, etcétera, de muchos aspectos. Entonces, el agitador es impulsado por este motor de jaula de ardilla, es un motor estándar industrial para activar el agitador y de esta forma desarrollar el proceso. Este motor es controlado mediante un variador de frecuencia estándar que se encuentra en la industria. Entonces, en este trabajo se ha desarrollado un sistema de monitoreo automático utilizando lógica difusa que usa como información o como entrada la potencia activa del motor. La potencia activa del motor es decir, la potencia activa que consume durante el proceso para determinar el estado del proceso de prefermentación. Para esto utilizamos el modelo matemático del motor, en donde tenemos pues las corrientes del estator y los flujos del rotor. Es un modelo matemático bifásico y aquí tenemos la entrada del voltaje, la velocidad angular y aquí tenemos el torque de carga, que es donde entra, se puede decir, la carga, el par de carga generado por el agitador. Estas son las constantes del sistema que dependen pues, de parámetros eléctricos y mecánicos del motor. Entonces, ¿cómo se comporta el consumo de potencia activa durante el proceso de prefermentación? Entonces, la carga que genera el orujo cuando es agitado, experimentalmente se determinó de que al inicio era una carga alta, debido a que hay muchos sólidos en el orujo. Y luego con el tiempo, mientras avanza el proceso de prefermentación, el par generado se reduce hasta un valor que se vuelve constante. Entonces, este proceso de agitación se desarrolla a una velocidad constante de 50 radianes. Y como resultado podemos ver en este gráfico la potencia activa consumida, que también al inicio es bastante alta porque necesita arrancar el sistema y luego la carga que genera la agitación del orujo pues produce un consumo de alta potencia activa y luego se va reduciendo hasta mantenerse constante. Y podemos ver pues que para esto, para controlar a una velocidad angular de 50 radianes y vencer esta carga generada por el orujo o el proceso de agitación, tenemos los voltajes, las corrientes que se generan en el estator y el flujo del rotor.
Para resolver este problema utilizamos lógica difusa, para lo que diseñamos dos variables lingüísticas basadas en la potencia activa consumida. Y una de las variables lingüísticas es la variación de la potencia activa consumida. Es decir, no usamos el valor absoluto, sino en cuánto varía. Entonces tenemos en este caso tres funciones de pertenencia que conforman esta variable lingüística. Una es cuando la variación es baja, cuando la variación es alta, media y cuando es alta. Entonces por aquí tenemos porque es baja. Desde, digamos, es totalmente baja cuando empieza menor a 2 watts, consume menor a 2 watts. Es media entre 2 y 12 watts. Y es alta, pues empieza desde 8 y es totalmente alta, mayor a 12 watts de consumo. Y otra variable lingüística y parámetro importante que debemos analizar es cuánto tiempo consume, está en bajo consumo de potencia, está en baja variación de consumo. ¿Por qué razón? Porque como el orujo es una mezcla de pepas, cáscaras y mosto, el líquido, entonces el agitador puede chocar con estos sólidos y a veces sube nuevamente el consumo de energía, el consumo de potencia activa. Entonces es importante analizar cuánto tiempo se mantiene a bajo consumo, es decir, a una variación baja de consumo. Entonces tenemos las dos variables lingüísticas. Y en base a esto desarrollamos las reglas if-then para poder decidir el estado del proceso de prefermentación. Entonces, aquí tenemos si la variación, por ejemplo, ¿no? Si la variación de potencia activa de consumo, de la potencia activa consumida es alta y el tiempo en bajo consumo es bajo, pues el proceso se encuentra en una fase inicial. Entonces aquí tenemos tres reglas que nos determinan que está en fase inicial. Siempre cuando el consumo, la variación del consumo de potencia activa es alta, pues vamos a estar en un proceso inicial porque hay bastante oposición. Entonces llegamos a un proceso medio, a un estado medio del proceso, cuando ya la variación del consumo de potencia activa empieza a bajar, es decir, se vuelve medio o se vuelve bajo. Pero sin embargo necesitamos que ese consumo o esa variación de consumo de potencia activa sea bajo durante un tiempo alto, es decir, que se mantenga en el tiempo. Y solo en ese momento podemos decir de que el proceso finalizó. Justamente representa la última regla, ¿no? O sea, cuando la variación de consumo de potencia activa es baja y además el tiempo en este estado es alto, entonces podemos concluir que el estado del proceso de prefermentación finalizó. Entonces utilizamos estas variables lingüísticas, realimentamos la potencia activa. Aplicando estas reglas, nosotros podemos obtener el estado. Y aquí tenemos algunos resultados. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es la carga generada por el orujo cuando se bate. Esta es la carga generada por el orujo cuando se bate. Y aquí podemos apreciar que la potencia activa pues al inicio es bastante alta y luego se reduce hasta un valor constante. Acá tenemos la variación de la potencia activa consumida bastante alta y luego se reduce hasta valores mínimos menores que 5 watts, por ejemplo. Y por acá tenemos cuánto tiempo se mantiene en bajo consumo. Es decir, cuánto tiempo. Prácticamente siempre está cambiando el consumo, pero sin embargo el consumo es alto. En el primer estado, en el estado inicial, el consumo es alto, entonces no hay tiempo que se mantiene en bajo consumo. En el estado intermedio, igual tenemos, no hay tiempo que se mantiene en bajo consumo, y luego finalmente, cuando ya va a llegar al estado final, empieza a subir este valor, es decir, ya
la variación de consumo es baja y se mantiene tiempo. Entonces, incluso crece, digamos, indefinidamente porque se mantiene en este estado. Y eso significa que ha finalizado. Entonces, como podemos apreciar, pues utilizando las reglas de inferencia en base a las variables lingüísticas, nosotros podemos definir este estado. Es importante recalcar de que la mezcla, el orujo, es de diverso tipo dependiendo pues del lote de uvas, etc. Es decir, hay orujos que pueden ser mucho más espesos, con mucho más sólidos que otros, ¿no? Entonces, la carga generada al batir es diferente. Pero, sin embargo, pues este sistema con diversos comportamientos, tenemos acá otros resultados. Por ejemplo, aquí este orujo hace pequeña carga, es más líquido. El proceso se termina mucho más rápido que en el anterior. En este caso, pues se terminó en 12 horas, por ejemplo, porque empezó con una resistencia bastante alta, es decir, una carga bastante alta, era bastante sólido. Terminó aproximadamente luego de 12 horas, pero en este caso era más líquido y terminó prácticamente en 7 horas. Entonces, como podemos ver, el sistema pues funciona con diversas composiciones del orujo. Puede ser más sólido, con menos sólidos. Igual el sistema es capaz de detectar los estados del proceso de prefermentación. Entonces, es importante pues que utilizando la potencia activa consumida del generador, perdón, del motor, se ha logrado detectar el estado del proceso de prefermentación. Y también implementar este tipo de sensores es bastante sencillo debido a que solo necesito medir los voltajes y las corrientes de un sistema que ya está implementado. Es decir, de las 3 fases pongo sensores de corrientes, sensores basados en Hall, por ejemplo, y puedo obtener las corrientes, puedo tener los voltajes, midiendo los voltajes, y puedo con esto tener la potencia activa que uso para el sistema. Y con esto ya no es necesario abrir durante el proceso y extraer muestras para ver cómo está analizándolo visualmente de manera manual. En este caso ya es un sistema automático. Perfecto, muchas gracias.